Salmo 73. Miren, quiero explicar esto de manera breve en realidad, porque esto no es un sermón típico, aunque uno puede extenderse, pero son 8 puntos que quiero que veamos aquí en el Salmo 73. Voy a leerlo, síganme ustedes por favor atentos con su vista. Salmo 73, del versículo 1 al versículo 28. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué salmo más tremendo, hermanos. Qué salmo más tremendo. Habitualmente uno tiende a leerlo y a hacer aplicaciones directas sin entrar primero al trabajo de lo que es la interpretación del texto. Por eso que en esta tarde quiero mencionar a ustedes y hablarle un poquito de esto. Salmo 73, el peligro de no interpretar bien. El peligro de no interpretar bien. La cuestión de la interpretación es algo amplio. En el siglo I había, o antes del siglo I, en el contexto cierto de los griegos, había una persona que se llamaba Hermes. Era el dios, entre comillas, en la mitología griega, que se encargaba de interpretar a los dioses. De ahí surgió el concepto de hermenéutica, de lo que tiene que ver con la interpretación en todos los sentidos de la palabra, de los libros o de los textos. Ustedes sabían seguramente que la palabra hermenéutica, de hecho, también es un ramo que se enseña en el Instituto Bíblico Seminario. ¿Para qué? Para interpretar correctamente las Escrituras. Sin embargo, hermanos, el concepto de interpretar está en todas las áreas de nuestra vida. Cómo nosotros interpretamos los hechos. No solamente el concepto de interpretación se refiere a tomar la Biblia y tratar de interpretar bien lo que dice el autor, sino también está presente en cada área de nuestra vida. Miren, aquí en el Salmo 73 yo quiero mencionar 8 puntos de lo que es este proceso del salmista que le llevó en cierto sentido a no interpretar bien y caer en ciertos peligros para después recibir el colirio de Dios en sus ojos y empezar a ver realmente las cosas como son. Habitualmente nosotros interpretamos todo. No solamente la Biblia, interpretamos la vida, interpretamos los hechos contingentes, interpretamos la muerte de un ser querido, interpretamos todo, siempre en base también a aspectos subjetivos nuestros y también a veces
a la luz de la palabra de Dios. Somos cristianos, pero no siempre aplicamos una interpretación a la luz de la palabra de los hechos que vemos. Por eso que yo quiero mencionar aquí 8 puntos que nos ayudan a entender un poquito el peligro de no interpretar bien. Miren, vamos primero con los versículos ahí y las divisiones propias del capítulo. Versículo 1. El peligro de no interpretar bien. Primero, nadie empieza de la negación radical. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. Noten lo que está diciendo el salmista. Él, a pesar de su crisis de interpretación, él se da cuenta que también hay cosas buenas en el contexto. ¿Y cuál es esa cosa buena? Ciertamente dice, es bueno Dios para con Israel. ¿Para quién? Para con los limpios, limpios era el texto, limpios de corazón. El salmista, que vamos a ver que sufre una crisis, reconoce algo bueno. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que una persona que interpreta mal, no solamente el texto bíblico, sino la vida en general, no siempre, hermanos, va a empezar, y aquí en este caso estamos hablando de una persona piadosa, no siempre empieza mal, no solamente tiene que llegar al pozo, al final del pozo del hoyo para ver todo mal. No, nadie empieza de la negación radical. Aquí el salmista reconoce algo bueno. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2, esto tiene que ver entonces con lo segundo, la confesión del salmista. Miren la confesión que hace. En cuanto a mí, no en cuanto a mi vecino, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Cuesta mucho a veces confesar las cosas. Cuando tenemos amigos reales, hablamos de cara a cara con ellos y les decimos, ¿sabes lo que me pasa? Me pasa esto. Nosotros los creyentes no siempre somos sinceros a veces y decimos lo que nos pasa. Miren, el salmista nos está comentando algo. Él está diciendo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poquito, casi resbalaron mis pasos. Punto 3. Noten, por favor, el problema del salmista. Y aquí vamos a entender por qué él dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y aquí vemos el primer problema de interpretación del salmista, que responde también justamente a esto que nos dice en el versículo 2. ¿Por qué razón él está diciendo, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos? ¿A qué se refiere el autor? Noten por favor el problema del salmista, versículo 3 hasta el 12. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, las soberbias los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? El salmista está diciéndonos que casi sus pies resbalan, ¿cierto? Y casi se resbalaron, dice, mis pasos. Muy interesante, ese es un paralelo sinónimo en el texto, en el salmista. Esto es muy natural en los salmistas hacer paralelos. Noten el primer paralelo, casi se deslizaron mis pies. Después repite lo mismo, pero cambia algunas palabras. Por poco resbalaron mis pasos. Hay una relación ahí, pies y pasos. Pero ¿por qué razón casi él, ¿cierto?, resbala? Y empieza a explicar, porque tuve envidia ¿de quién? Noten el texto. Tuve envidia de los arrogantes, viendo, y esto es muy interesante, porque el salmista está interpretando en base a lo que ve con sus ojos, y no está viendo desde el punto de vista escritural o desde el punto de vista teológico, está viendo lo que sus ojos ven. Miren, viendo la prosperidad de los impíos, y empieza una serie de explicaciones en donde él está señalando la razón, ¿cierto?, de su casi desvío, en este caso. Noten, porque no tienen congojas por su muerte. Empieza a interpretar lo que ve. Los ricos tienen de todo.
Dice porque no tienen congojas por su muerte. ¿Por qué? Porque tienen un arsenal médico a su disposición y no sufren como el pobre que tiene que ir, ¿cierto?, al hospital y hacer una cola tremenda. Estoy tratando un poco de explicar lo que está diciendo el salmista. Porque no tienen congojas por su muerte. No pasan trabajos como los otros mortales. En el contexto, el salmista seguramente está refiriéndose a personas que sufrían por trabajar o por traer el pan a la casa, pero los ricos no tienen ese problema, porque no pasan por trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños y tienen, ¿cierto?, a su disposición siervos. No son los que son azotados. Seguramente muchos de ellos son los que azotan a sus trabajadores, a sus esclavos. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona. Y esto es propio muchas veces de los que tienen mucho dinero, muchos bienes. Habitualmente son personas soberbias. Dice él, se cubren de vestido de violencia. ¿Qué hace habitualmente alguien que tiene poder adquisitivo o poder económico? Hasta, ¿cierto?, puede comprar a los jueces. Por eso que el texto dice, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos les saltan de gordura. ¿Por qué? Porque se pasan, ¿cierto?, de festín en festín. Después dice, logran con creces los antojos del corazón. Muchas veces nosotros deseamos cosas que no necesariamente son malas, pero siempre tenemos un problema, no tenemos el dinero para comprarlo. Pero acá está diciendo el salmista, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Por qué? Porque tienen poder adquisitivo para poder lograrlo. Sigue diciendo, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Se burlan entre ellos de cómo, ¿cierto?, cómo coimearon a la autoridad o al carabinero cuando les quiso sacar el parte, porque tenían el dinero suficiente para justamente poder darle, o como se dice en otras palabras, como para sobornar a la autoridad. Por eso que el texto dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Wow, en términos generales, ¿qué persona que tiene dinero no es altanera? Por supuesto hay excepciones, pero en general cuando alguien tiene dinero puede y piensa que todo es de él y es dueño de todo lo que, cierto, está frente suyo. Después dice, ponen su boca contra el cielo. Miren lo que está diciendo el salmista. ¿Cómo es posible que de hecho aún hablen mal en contra del Dios creador? Y dice después, y su lengua pasea la tierra, o su lengua domina la tierra. Tienen, ¿cierto?, influencia en cada área de la vida. El versículo 10 quizás no es muy claro en el texto de la revisión de Reina Valera. La idea es la siguiente. Dice, por eso mi pueblo va hacia ellos. Esa es la idea del concepto ahí. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. No, la traducción más literal es, por eso mi pueblo va hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen de todo, tienen influencia, tienen dinero. Y mi pueblo ciego, Israel ciego, ¿cierto?, encandilado por ello, acude a ellos. Dice la segunda parte del 10, y aguas en abundancia serán extraídas por ellos, porque ellos tienen de todo. Y dicen, dice el salmista, ¿quiénes dicen? Todos estos impíos a los cuales está describiendo. ¿Cómo va a saber Dios? ¿Acaso Dios puede saber? Esto no son personas teístas que creen, bueno, son teístas y son ateístas. El teísta es la persona que cree que hay un ser creador, pero no lo personifica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, puede haber algún creador, dice. El ateísta simplemente dice, no existe Dios. Pero noten lo que está diciendo aquí el salmista. Y dicen, ¿cómo va a saber Dios? ¿Es que acaso Él sabe el Altísimo? Miren lo que está diciendo el salmista. Está obviamente denunciando también al mismo tiempo cómo es que piensan teológicamente, entre comillas teológicamente, todos estos impíos con los cuales está justamente describiendo en el Salmo. Después sigue diciendo, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron, ¿qué cosa? Alcanzaron riquezas. Después dice el versículo 13, y aquí entramos a una segunda o a un cuarto punto. Noten por favor aquí, nadie empieza de la negación radical. Segundo, vemos la confesión del salmista. Tercer punto, el problema del salmista, su interpretación humanista de la situación. Él está siendo guiado por sus ojos, ve un montón de injusticia, hermano, y eso obviamente deviene en conclusiones erradas. Cuarto punto,
El problema del salmista, sus conclusiones humanistas. Noten por favor el versículo 13 hasta el 16. Miren, hay 3 cuestiones que él va a decir que son producto de su mala interpretación o su interpretación humanista de los hechos de la vida. Y obviamente devienen en conclusiones erradas, justamente humanistas, porque no ha visto aún desde el punto de vista de Dios las cosas. Noten por favor el 13. Miren la declaración que él hace. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Saben qué? No saco nada con ir a la iglesia. No saco nada, parece, con leer la palabra del Señor, con tratar de obedecer su voluntad. Parece que no sirve de nada esto. Eso es lo que está diciendo el salmista. Parece que no sirve de nada que haga esto. Mira lo que dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Parece que esto no sirve de nada, de ser recto ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Mira, ¿acaso no te das cuenta de los ricos? De estos impíos que hacen de todo, hacen maldades, abusan y no les pasa nada. Entonces la primera conclusión errada, humanista del salmista es interpretar estos hechos a la luz justamente de lo que él a lo mejor está perdiendo. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. 14. Viene un segundo concepto aquí que tiene que ver con lo que es propio de alguien que interpreta mal las situaciones de la vida, la autocompasión. Miren, el victimizarse a sí mismo. 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Habitualmente quien pierde un poco la visión o adquiere una cierta miopía espiritual, ¿qué es lo que tú escuchas de él? Todos me han abandonado, no me entienden, ¿cierto? No me llaman. Sí, todos me han abandonado. Mira lo que está diciendo el salmista. Cae también producto de su mala interpretación en lo que es propio de las personas que se escudan justamente en ellos mismos, en ser víctimas. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré con ellos, con los impíos, bueno, o trataré de buscar amistad con ellos, bueno, en realidad dice el 15, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. En realidad no puedo engañarla, porque ellos conocen quién eres tú y conocen quién soy yo también. Ahora, cuando pensé para saber esto, dice el versículo 16, ¿cómo dice que fue todo este pensamiento, toda esta disquisición de parte de él cuando se acostó en la cama y empezó a mirar al techo? Y pensó todo lo que acaba de decir. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hermano, el salmista está diciendo que llega a un punto en su pensamiento que dice, es que yo no puedo comprender esto. El mundo está al revés, no entiendo. Esto es duro para mí. Y esto es muy complicado porque muchas personas llegan a este camino, llegan a este punto del camino, y muchos de ellos a lo mejor no llegan a comprender esto, y en muchos casos las personas atentan contra su vida incluso, por tener una incorrecta interpretación de la vida. Ahora, noten por favor el 5, nos quedan pocos puntos. El principio del arrepentimiento hermenéutico. ¿Por qué el principio del arrepentimiento hermenéutico? La palabra arrepentimiento significa cambiar de idea. Hermenéutico vendría siendo interpretación, cambiar mi punto de vista de la situación. Lo vengo entendiendo todo mal. Pero miren lo que pasa en el versículo 17, ese es un adverbio temporal o de tiempo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Miren qué interesante. Esta es una compuerta o una bisagra en el texto para indicarnos que aquí hay un cambio radical en el Salmo. Y de hecho, aún más, un cambio radical en el salmista que lo está viendo todo mal. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, en el contexto del salmista, el concepto de santuario tenía que ver con la casa de Dios, pero en este contexto no había templo. Tiene que ver con estar en la presencia de Dios, con conocerle, con conocer su palabra, oír a su palabra y entender, a ver Dios, ¿qué dices en tu palabra? Dice el texto, hasta que entrando en el santuario de Dios, mira la segunda parte, es muy diferente a lo que dice el versículo 3, en donde él se deja llevar por lo que es empírico. Miren, porque tuve envidia de los arrogantes viendo
Miren aquí el 17, cómo cambia de la vista a la comprensión, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lamentablemente nosotros dentro del evangelicalismo hay muchas personas que siguen guiándose por los empíricos. Es que yo no veo nada, o es que siento esto, o es que no siento esto, por eso no voy acá, no voy allá. Ahora siento eso. Hermanos, la fe bíblica nunca se basa en los sentimientos, se basa en la comprensión de la verdad bíblica. Noten por favor cómo el salmista nos recuerda lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, cuando dice que debemos presentarnos, ¿cierto?, ante el Señor y nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, y menciona varias cosas más, como qué, como un culto, ¿se acuerdan?, racional, reflexivo, un culto pensado. Noten por favor ahora el versículo 17, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Noten por favor ahora el punto sexto, vamos llegando ya al último punto, la recuperación de la vista teológica. 1. Claro, cuando una persona conoce al Señor, conoce su palabra, lo primero que recupera es la vista. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Todo lo ve mal, porque lo mira con los ojos humanos. Ve que hay injusticia, ¿cierto? Seguramente no nos dice el texto ahí, pero seguramente él pasó mucha amargura viendo todo lo que estaba viendo con sus ojos. Pero hay un cambio radical y lo primero que él recupera es la vista. Y note por favor el versículo 18 al 20, porque ahí vemos la primera evidencia de por qué sabemos que él recupera la vista teológica de las cosas, la vista de cómo Dios mira las cosas. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Qué es un deslizadero? Es algo refaloso. ¿A quién se está refiriendo el salmista? Está hablando anteriormente de todos los impíos, de todos los ricos, ¿cierto? No estoy diciendo aquí hablando de una teología en contra de la riqueza, no, el problema no es la riqueza, siempre el problema es el corazón, hermanos, el problema siempre es el corazón. Aquí está diciendo que aún estos ricos que tienen dinero tienen un corazón incrédulo e impío. Pero el problema dice, o en este caso la luz de la visión, después de entrar en el santuario de Dios se recupera y él se da cuenta, ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y noten cómo dice el versículo 19, esto es propio de los profetas en el Antiguo Testamento, ver cuestiones que aún no ocurren, pero ya como ocurriendo o como ocurridas, porque la certeza de lo que Dios señala o revela va a ser así. Y noten el versículo 19, cómo han sido asolados de repente. ¿Cuántas personas han perdido sus negocios de la noche a la mañana pensando que todo lo tenían en sus manos? ¿Cuántas personas que tenían mucho dinero, hermanos, en esta vida han perdido todo, que fueron arrogantes e impíos y de la noche a la mañana lo perdieron todo? Noten lo que está diciendo el salmista. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esta es una alusión de lo que pasa después de la muerte. Muchas personas, ¿cierto?, dicen, yo tengo de todo. Pero hay algo interesante, ¿se acuerdan del rico necio en Lucas? Cuando él, muy arrogante, dice, alma, tengo un montón de bienes, así que puedes construir más edificios o más bodegas, porque ya no cabe más el dinero en una bodega, tienes que juntarlo más y juntar más y tienes más. ¿Y qué es lo que le dice el Señor en el contexto? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y todo lo que ganaste con todos tus negocios, ¿de quién crees que va a ser? Y noten por favor, en cierto sentido el 20 está en cierto sentido refiriéndose a ello. Como sueño del que despierta, ¿qué pasa cuando despiertas? ¿Te das cuenta? Muchas veces tenemos pesadillas y qué bueno es que despertar, porque nos damos cuenta, wow, solo fue una pesadilla. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que mueran y después abran sus ojos en el más allá y se den cuenta que ignoraron lo que más tenían que haber tomado en cuenta, que es al Señor Jesucristo? Justamente lo que está diciendo el salmista, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, porque les dirás, fuera de aquí, yo nunca los conocí. Rechazaron
lo más valioso que les envié, que fue al Señor, porque fue a mi Hijo. Noten por favor la recuperación de la vista teológica, 1. Segundo, y esto tiene que ver con lo séptimo, nos quedan 2 puntos finales. La recuperación de la vista teológica, 2. Noten por favor el versículo 21. Todo esto tiene que ver con una comprensión de Dios. Por eso hablo de teológica, ¿cierto? De entender a Dios, cómo Él mira las cosas. 21 al 26. ¿De qué se trata esta sección? Noten por favor, es muy interesante. Él pasa de Freud, ¿cierto? De Sigmund Freud, el padre de la psicología, ¿cierto? Del yo, del super yo. Pasa a entender desde ese punto de vista las cosas desde el punto de vista de Dios. Miren, sí, se llenó de amargura mi alma. Está haciendo una introspección de él, de cómo él interpretó todo lo que estaba aconteciendo. Primero lo interpreta todo mal. Piensa que estos ricos nunca van a tener un problema. Sin embargo, se da cuenta, van a tener un tremendo problema cuando se enfrenten a Dios. Pero se da cuenta y reconoce que él entró también en una crisis psicológica interna por no comprender las cosas de acuerdo a Dios. Miren, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Es todo un análisis interno. Miren el 22. Llega a decir y confesar: ay, tan tonto que era yo, tan torpe, dice el texto. Otras versiones dicen tonto. Paráfrasis. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Noten lo que está haciendo el autor. Es como un soliloquio personal. Soliloquio es como hablarse a sí mismo. No sé si usted se habla a sí mismo. A veces es bueno hablarse a sí mismo y decir: ¿estoy bien haciendo las cosas? Él está diciendo: tan torpe era yo que no entendía. Versículo 23, segunda sección de esta autopercepción ahora a la luz de la palabra, a la luz de Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Cuál es la idea ahí? Oye, en realidad, yo siempre estuve contigo, o la idea más literal es: en realidad tú siempre estuviste conmigo, no me di cuenta. Eso es lo que está diciendo el salmista. Por eso que después dice: y me tomaste de la mano derecha. Todo el tiempo has estado conmigo, todo el tiempo. 24. Me has guiado según tu consejo. Hasta el día de hoy, ahora recién me doy cuenta que me has librado de un montón de cosas. Si miro con la luz de la palabra de Dios, miro con la luz de la Escritura, me doy cuenta realmente que tú siempre has estado conmigo. Después dice el 24. Y después me recibirás en gloria. Como que recupera también él, obviamente, su perspectiva escatológica de la situación. Perfecto. Estos impíos van a terminar mal. Ahora puede que estén pasándolo bien por un rato, pero cuando se enfrenten a la eternidad, wow, ahí sí que van a sufrir. Pero tú has hecho algo diferente conmigo, me has sostenido hasta ahora y más encima me vas a recibir en gloria. Versículo 25. Cambia su discurso ahora. Noten por favor cómo él empieza a expresar un cántico, de hecho. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Él no está diciendo como los ricos: yo tengo una cuenta bancaria, tengo una casa, tengo dos casas, y quiero tener 3 casas, porque eso es lo importante en la vida, tener hartos bienes. No, hermanos, el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de mí, o fuera de ti, perdón, nada deseo en la tierra. Hermanos, por favor, cuidado con poner sus ojos en esta vida, tratando de poder ganar al mundo, tratando de poner sus bienes y sus tesoros aquí en la tierra. El salmista dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. A menos, por favor hermanos, piensen esto: si sus proyectos personales no tienen ni un enfoque teológico, evangélico, hermanos, no sirve de nada. Todo lo que Dios nos da siempre tiene que ser para la alabanza de su gloria. ¿Sirvo a Dios con lo que Él me da? Hermanos, el salmista dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estoy terminando. Noten por favor lo que está diciendo el 26. ¿Ya? ¿Está bien? Estoy resfriado. A lo mejor puede que me enferme del COVID, ¿cierto? Pero no importa, dice el salmista. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El concepto de roca, hermanos, es tremendo en el Antiguo Testamento. No está hablando de que Dios es una piedrecita, es una roca. Y eso, obviamente, constantemente se refiere al poder de Dios, a la capacidad que tiene Dios de cubrirnos, obviamente, con sus manos, con su poder. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Último punto. La recuperación de la vista teológica número 3.
porque hay 3 ámbitos en los que él recupera su vista espiritual. Recuerden, del versículo 18 al 20, él se da cuenta, estos piensan que lo tienen todo. Pero cuando les toque presentarse ante ti, Dios, están perdidos, están fritos. Eso es lo que está diciendo. 21 al 26, él hace una introspección personal. Oye, tan tonto era, no me daba cuenta. Tan torpe era yo que no entendía. Con todo siempre estuviste a mi lado. ¿Por qué perdí el control? ¿Por qué me preocupé por tontera? Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero noten por favor al final, esto es grandioso para mí. Versículo 27 y 28. Porque, he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermanos, ¿qué está diciendo el salmista? Está recuperando su teología. Porque no se trata solamente de los ricos. Puede haber un humilde que puede ser el más orgulloso que pueda haber. Siempre pensamos que solamente los ricos son arrogantes. ¿Cuántas personas que no tienen nada, hermanos, son los más arrogantes que pueden haber? Orgullosos en muchos casos. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista? Ok, no se trata solamente de los ricos. Alguno podría pensar que esto es un pasaje anticapitalista, por ejemplo. No, nada que ver, hermano. No tiene nada que ver con eso. Aquí el salmista se da cuenta y recupera su concepto teológico y dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo, no solamente al arrogante que es rico, sino al arrogante que es pobre incluso. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y noten por favor el 28. Cómo él concluye todo lo que le pasa, todo lo que él llega a comprender a la luz de la palabra. Hermanos, no puede haber una comprensión de la Biblia si no hay aplicaciones concretas de la Biblia. Por eso que el Nuevo Testamento dice que muchos me dirán, Señor, Señor, aquel día, pero yo no los conocí. ¿Por qué razón? Siempre el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de la justificación, de que hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo, no por la nuestra, porque hemos creído en Cristo, es la santificación. ¿Cuánta gente dice soy creyente, pero en el fondo su vida no revela nada, no revela ni un cambio? Noten por favor el versículo 28. Pero en cuanto a mí, esto es súper antónimo. El acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es lo opuesto de acercarse? Versículo 27. Es alejarse. ¿Quiénes se alejan, hermanos? En el contexto, todos los que rechazan a Dios. ¿Cómo les va a ir a ellos? De acuerdo al versículo 27. Dios los destruirá. Pero el salmista se da cuenta, recupera su vista y él dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y miren lo que sí termina diciendo. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, hermanos. Hermanos, por favor, miren lo que está diciendo. Para contar tus obras. Son 2 frases diferentes. Primero, o lo segundo en el contexto del versículo 28. Lo primero que él hace, él se da cuenta, ¿qué saco con aprender todas estas cuestiones que estoy aprendiendo? Tremendas verdades teológicas. No me sirven de nada si esto no va a provocar en mí cambios radicales. El primer cambio es, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Se da cuenta que acercarse a Dios es lo mejor, hermanos. Segundo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo complicado. ¿Dónde está su esperanza? ¿En las políticas del gobierno? ¿En las 50 máscaras que se compró para cubrirse del COVID? ¿En qué está su esperanza, hermano? Hermanos, su gracia nos va a cubrir en toda área. Y no estoy diciendo con esto que debemos ser irresponsables. Sin duda tenemos que tener cuidado y tratar de hacer lo mejor posible. Y en este caso someternos también sin duda a las autoridades. Pero nuestra esperanza, hermano, no descansa en las autoridades. No descansa en el isofor que usted echa toda la casa o todo el alcohol que se gasta. Hermanos, por favor, nuestra esperanza está en el Señor en ese sentido. No nos angustiemos, hermanos, en demasía por lo que está sucediendo. Confiemos en el Señor. A Dios nada se le ha escapado de sus manos. Pero noten cómo al final Él va a terminar. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. La palabra contar se puede traducir como publicar. ¿Se da cuenta? El salmista tenía Facebook.
¿Y qué es lo que hacía todo el tiempo? No estaba subiendo y diciendo, estoy mal, estoy triste, estoy súper mal, los ricos aquí. Él dice, para publicar tus obras. ¿Y qué es lo que publica el salmista? Que Él es grande, que el Señor es poderoso, que nos cubre, ¿cierto? Que a pesar de que podamos morir, Él nos espera en su presencia. Hermanos, el peligro de no interpretar bien las cosas es, valga la redundancia, es súper peligroso. ¿Saben por qué? Noten lo que decía el salmista en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Cuando tú no interpretas bien la palabra del Señor, cuando no interpretas incluso la contingencia, puede ser peligroso y eso te podría llevar incluso a decir, es que no me sirve de nada seguir al Señor. El salmista pasó por esa crisis. Por poco, hermanos, abandona lo más grande que podría haber abandonado y que de hecho, en el caso nuestro, sería terrible abandonar lo más grande que podemos abandonar. Lo peor sería eso, abandonar a Dios. Por eso, hermanos, interpretar es algo importante. No tiene que ver solamente con interpretar un texto. Usted y yo somos intérpretes de todo lo que está aconteciendo en nuestros ojos o frente a nuestros ojos. Tengamos cuidado de interpretar las cosas solo de manera empírica y no a la luz de lo que la palabra del Señor nos dice. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista tuyo. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero tú lo sabes. Por eso es que siempre oramos que se haga tu voluntad, no la nuestra. Porque cuando oramos que se haga tu voluntad, estamos seguros que siempre lo que tú vas a hacer es lo mejor. Lo mejor. Por eso descansamos en tu providencia. Descansamos en que tú todo lo haces para bien. De hecho, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas nos ayudan a bien. No solamente las cosas buenas, sino también las que no son siempre son buenas. Y él dice ahí, todas las cosas nos ayudan a bien. Por ejemplo, si hay algo positivo de esto, es que nos damos cuenta de cuán grande es nuestro Dios. Y nos ayuda a recordar en su palabra. Señor, por favor, ayúdanos a no perder la esperanza y el enfoque y por sobre todo la vista espiritual de las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.